Estimados alumnos, tengan ustedes un saludo afectuoso del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. En esta oportunidad vamos a tratar la teoría número 12, cuyo tema es el enfoque cognitivo del aprendizaje. O sea, seguimos con el tema de aprendizaje, ¿no? Pero ya desde el punto de vista cognitivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar? ¿Qué tópicos vamos a abordar en este tema, ¿no? Tenemos la definición, las teorías cognitivistas del aprendizaje, el aprendizaje observacional, las estrategias de aprendizaje, la estrategia metacognitiva y finalmente el aprendizaje autorregulado y también el aprendizaje cooperativo. Muy bien, entonces estos son los tópicos que vamos a abordar. Vamos por orden entonces. Empezamos primero a abordar el concepto de lo que significa el aprendizaje cognitivo. Pero previamente, antes de entrar a la definición de lo que significa el aprendizaje cognitivo, vamos a ver qué realmente significa aprender, porque el enfoque cognitivo tiene que ver con el aprendizaje de información, de datos, de conocimiento. La semana pasada hemos visto el aprendizaje, pero desde el punto de vista conductual. Y en ese aprendizaje hemos tratado básicamente de aprender hábitos, actitudes. Ahí hay una clara diferencia entonces entre el aprendizaje conductual y el aprendizaje cognitivo. Este tipo de aprendizaje que vamos a abordar en esta semana tiene que ver con el aprendizaje que ustedes hacen diariamente acá en la pre, ¿no? Aprenden conceptos, aprenden teorías. Entonces, de eso se trata este tema el día de hoy, de ahí la relevancia. ¿Qué significa aprender? ¿Cómo es que realmente aprendemos, asimilamos los conceptos académicos, teóricos? Y al respecto les estoy mostrando a ustedes la famosa pirámide del aprendizaje, o algunos le llaman el cono del aprendizaje. ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos entender por esta pirámide? ¿Qué nos transmite? ¿Qué mensaje nos transmite? Esta pirámide nos dice que mientras mejor utilicemos estrategias activas, métodos participativos de aprendizaje, el aprendizaje nuestro va a ser de mejor calidad. A diferencia si nosotros utilizamos métodos pasivos de aprendizaje. Por eso este cono dice que después de 2 semanas de haber estudiado mediante determinadas estrategias, ¿cuál es el nivel de retención que se tiene sobre esa información después de 2 semanas? Y este cono nos está diciendo que si el alumno solamente se dedica a escuchar una clase, después de 2 semanas retiene solamente el 5% de esa información. Ahora, si el alumno, ¿no?, se dedica a una lectura, después de 2 semanas retiene solamente el 10%. Seguimos. Ahora, si el alumno está estudiando de manera audiovisual, está viendo un video, como en este caso, ¿no?, el aprendizaje después de 2 semanas es solamente un 20% de esa información, ¿no? Ahora, si el alumno aprecia, ¿no?, que su profesor le da demostraciones, ¿no?, en la misma clase, el porcentaje se eleva a 30% de retención. Ahora, si el alumno participa en un diálogo, en una conversación, ¿no?, en un debate entre grupos, el alumno después de 2 semanas va a retener el 50% de esa información. Y si el alumno comienza a practicar lo que sabe, se hace preguntas, resuelve problemas, resuelve ejercicios, después de 2 semanas va a retener el 75% de esa información. Y finalmente, si el alumno estudia y aprende con la intención de enseñar a otras personas, si enseña a otras personas, evidentemente que su nivel de aprendizaje después de 2 semanas
se va a elevar al 90%. Por eso he puesto acá esta frase famosa, ¿no?, de Cicerón, que dice: si quieres aprender, enseña. Ese es el mejor método de aprendizaje. Por eso siempre les dicen a ustedes, estimados alumnos, estudia como si fueras a enseñar a otra persona, no para ti, ¿no? Entonces, eso es lo que significa aprender realmente en cuanto a conocimiento. Muy bien, entonces ahora sí empezamos con el concepto del aprendizaje cognitivo. ¿Qué significa aprender? Recuerden ustedes que la semana pasada yo les estaba señalando que el aprendizaje conductual decía que nosotros aprendemos por una relación de estímulo-respuesta, por esa relación, ¿no? De tanto repetirse esa relación estímulo-respuesta, las personas adquieren hábitos, las personas adquieren actitudes. Sin embargo, el enfoque cognitivo dice que nosotros aprendemos no en estas variables, sino en la variable más importante del aprendizaje. ¿Cuál es? El organismo. ¿Y el organismo qué tiene? Tiene mente, tiene cerebro. Y justamente porque hacemos uso de nuestra mente, porque hacemos uso de nuestro cerebro, es que aprendemos. El enfoque cognitivo dice que nosotros aprendemos porque hacemos uso de esos procesos mediadores. Esos procesos mediadores que nos permiten a nosotros, por ejemplo, utilizar las expectativas. ¿Por qué aprendo yo? Porque tengo expectativas de aprendizaje, tengo objetivos, tengo metas de aprendizaje. Por eso aprendo. ¿Por qué aprendo yo? Porque hago uso de mi pensamiento, reflexiono, analizo, interpreto. Por eso es que aprendo. O sea, utilizo operaciones intelectuales. Por eso es que aprendo. ¿Por qué aprendo yo? Porque establezco imágenes, ¿no? Asocio con imágenes lo que estoy aprendiendo, lo relaciono con mi experiencia. Por eso que aprendo. Es decir, el aprendizaje se da porque hay cambios en los procesos mediadores. Por eso es que se da el aprendizaje. El sujeto, para aprender, entonces tiene que tener una actitud activa de aprendizaje. Y en este gráfico está señalando que esos procesos mediadores son inferidos. Esto significa que nosotros no vemos directamente una reflexión, un análisis, un síntesis, una interpretación, sino que la deducimos de la manera como se expresa esa persona. Entonces, el aprendizaje se da por los cambios que se dan dentro del organismo, dentro de la mente, dentro del cerebro. Eso es lo que dice el enfoque cognitivo. Viene de conocimiento. Utilizamos las estructuras mentales del conocimiento, por eso es que aprendemos. Luego, ¿cuáles son las principales teorías cognitivistas del aprendizaje? Antes de entrar a las teorías cognitivistas del aprendizaje, queremos un poco señalar qué teoría, qué información abrió el campo a las teorías cognitivistas, porque antes primaban las teorías conductuales. Y hay una teoría que comenzó a dar importancia al aspecto cognitivo y se desmarcó de las teorías conductuales. Me refiero a la Gestalt. La Gestalt, para entender el aprendizaje cognitivo, nos aportó un concepto básico, clásico, se llama insight. ¿Qué es el insight? La comprensión súbita, la comprensión repentina. Y seguramente nosotros hemos tenido experiencias, ustedes como alumnos han tenido experiencias de insight. Cuando de repente en casa dice: ¿por qué mi papá, mi mamá ahora está tan frío? No me habla, está tan distante, está como ausente, no es como antes. Y tratas de encontrar una explicación a ese comportamiento. Y por más que piensas, no encuentras una explicación. Sin embargo, ¿qué pasa? Dice que la mente sigue, estás haciendo otras actividades, pero la mente sigue pensando sobre ese tema, sobre ese problema. Pasa unas horas, un día, y como por arte de magia, como especie de un relámpago, viene la explicación. Ah, ya sé, mi mamá está así porque yo no le ayudé la semana pasada y no me lo ha dicho. Y por eso está fría, está distante. ¿Qué experiencia hemos tenido allí? Una experiencia de insight, comprensión súbita, comprensión repentina. Esto también, los insights los tenemos en los exámenes. A veces, cuando tenemos mucha tensión, mucha ansiedad, estamos resolviendo un examen
y tenemos la impresión de que sabemos la pregunta, pero cuando vamos a resolverla ya al detalle y no tenemos la información precisa para resolver esa pregunta. Para no contrariarnos, dejamos la pregunta y vamos con las demás. Termina la prueba, estamos retornando a casa y como especie de un relámpago, camino a casa, nos viene la solución a ese problema. Y nosotros decimos, ¿cómo no lo pensamos así? Esa es una experiencia de insight, comprensión súbita. Ahora, lo interesante de la Gestalt es que uno de sus representantes, Kohler, descubrió el efecto del insight de manera experimental. Él tenía un monito de raza Rhesus que lo colocó en un ambiente y en ese ambiente, en la parte del techo, bien arriba, en la parte superior, colgó una cabeza de plátanos. Hizo entrar a un monito hambriento, ya previamente estaba motivado, no le habían dado de comer. Ese monito comenzó a saltar para coger la cabeza de plátano, pero por más esfuerzo que hacía no lograba coger ningún plátano. El monito dice que en ese mismo ambiente el experimentador colocó una vara a un costado de ese ambiente, incluso colocó también cajas, ¿no? Y el monito pasaba por las cajas, pasaba por el palo y refunfuñaba, gruñía y no podía coger, pues bueno, los plátanos. Hasta que el experimentador hace una adecuación de los objetos. ¿Qué hace? A los cajones, a las cajas y a la vara, lo pone en la misma dirección del campo visual entre el mono y la cabeza del plátano, en línea recta. Entonces el monito ahí ve ya los cajones, ve la vara, ¿y qué pasa en la mente del monito? Dice que en la mente del monito es como si se le prendiera el foquito, se iluminó su mente. ¿Qué hizo el monito? Arrimó más las cajas debajo de los plátanos, se subió en ella a palo y ya comenzó a alcanzar, ¿no? Ese es, el mono había tenido una experiencia de insight. Y desde allí la Gestalt abrió el campo a las teorías cognitivas. ¿Por qué? Porque si un animal aprende con la mente, con mayor razón el ser humano, pues, con mayor razón. Entonces, empezaron las teorías cognitivas del aprendizaje, un poco destacando, ¿no?, la importancia de la mente. La primera teoría cognitiva se llama el aprendizaje por descubrimiento, de este psicólogo norteamericano Jerome Bruner. ¿Él qué decía? Él decía que los alumnos no aprenden con los conocimientos ya acabados, ya empaquetados. Al alumno no hay que darle conceptos, no hay que darle teorías. ¿Qué hay que darle al alumno para que aprenda? Al alumno tiene que partir de ejemplos concretos, de situaciones concretas. Y el mismo alumno, solito por su cuenta, tiene que descubrir el concepto, la teoría. Si yo a los alumnos quiero enseñarles el concepto de socialización en psicología, no les voy a dar el concepto de socialización. ¿Qué tengo que hacer? Ya, vamos con los alumnos a ver ejemplos de buena socialización, ejemplos donde en casa haya buenas relaciones familiares, o ejemplos donde haya mala socialización. Nos vamos a esos hogares de repente disfuncionales, ¿no?, donde, los chicos de repente participan en pandillas. Entonces, ahí que vaya experimentando el alumno cómo es una familia disfuncional, qué problemas de socialización se van presentando allí. Y solito el alumno va a llegar al concepto de lo que es socialización. Por eso que para esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, el alumno aprende si emplea su razonamiento inductivo, ir de lo particular a lo general. Ese es el razonamiento que debe hacer. Por eso para esta teoría el profesor debe ser un facilitador, el profesor tiene que ser un guía, no darle todos los conceptos acabados. El mismo alumno tiene que llegar a
poder asimilar lo que significan los conceptos, las teorías. Entonces, eso es la importancia del aprendizaje por descubrimiento. Luego tenemos la siguiente teoría, que es el aprendizaje significativo, también planteado por un psicólogo norteamericano, David Ausubel. Ausubel también criticaba a algunos docentes la forma de enseñar. ¿Qué decía Ausubel? Que muchos docentes enseñan como si los alumnos tuvieran una mente como si fuera un depósito, una vasija, que la labor del docente sería solamente de dar información, de llenar datos en esa vasija de la mente del alumno. Y realmente así no aprenden los alumnos. ¿Cómo aprenden los alumnos? Dice él, aprenden cuando primero el profesor activa los conocimientos previos del alumno. El alumno ya viene a clases con conocimientos previos sobre cualquier tema, no importa en qué nivel educativo se encuentre. Puede ser un niño de jardín, de inicial, de primaria, ya viene con conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos? Esa información que tenemos todos de nuestro ambiente cultural. Hemos ido a ver películas, ahí tenemos información. Hemos escuchado conversaciones de nuestros compañeros, de nuestros padres. Ya esa es información conocida como conocimientos previos. Por eso que en cualquier curso, la labor del profesor es activar ese conocimiento previo. Si es un profesor de historia y quiere enseñar a los alumnos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería la labor de un profesor con este modelo de aprendizaje? Activar primero los conocimientos previos en el alumno. Le preguntaría a los alumnos, ¿ustedes alumnos conocen quién fue Hitler? Ese es un conocimiento previo, ya los alumnos ya saben quién fue Hitler, ¿no? Ese es un conocimiento previo. O si no, de repente otra forma de activar ese conocimiento previo. A ver, chicos, ¿qué películas han visto ustedes sobre la Segunda Guerra Mundial? Y el que menos ha visto alguna película, por lo menos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Ese es conocimiento previo. El conocimiento previo permite que el alumno se active primero, tenga dudas, preguntas, tenga curiosidad, tenga motivación. Y después, cuando en esa actitud está el alumno, el profesor recién comienza a ofrecer sus conocimientos. ¿Y el alumno qué hace? Relaciona la información, le encuentra un sentido. Ese es el propósito del aprendizaje significativo, que el alumno le encuentre un sentido a lo que el profesor le está explicando, lo que el profesor le está diciendo. Que esa información no sea información abstracta, fría, estéril, de ciencias ocultas. Entonces, que tenga un sentido para el alumno. Y la labor del profesor justamente es activar esos conocimientos previos, antes de dar ese nuevo conocimiento. Entonces, esa es la propuesta teórica de David Ausubel, y no le falta razón, porque de esa manera el alumno aprende mucho mejor, aprende a relacionar los temas. Muy bien, luego tenemos la tercera teoría, se llama procesamiento de la información. Esta teoría viene del campo de la informática, o sea, no es exclusivamente una teoría psicológica, sino los psicólogos hemos recogido los aportes de la informática en el campo de la computación y hemos considerado que se asemejan, son similares los procesos. La computadora trabaja en base a memoria, retiene datos en base a memoria. Igual, esta teoría dice que nosotros podemos retener, aprender mejor si sabemos utilizar muy bien nuestra memoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder retener mejor? Ahí están las 3 etapas de la memoria. Si los alumnos van a aprender mejor si, por ejemplo, hacen la tarea de registro, la tarea de codificar la información, es decir, cuando resaltan la información, destacan lo que tienen que aprender, ahí están haciendo registro. Luego, tienen que hacer una labor de almacenamiento, guardar la información. ¿Y cómo almacenan información los alumnos? Cuando hacen sus esquemas, sus resúmenes,
sus cuadros sinópticos. Ahí están recién almacenando, guardando la información. Y ya con eso es suficiente, ya aprendió el alumno. No, falta la tercera etapa. ¿Cuál es? La recuperación. Y la recuperación significa sacar esa información que uno ya la tiene almacenada en otro momento y utilizarla para resolver problemas, contestar preguntas. A eso se refiere con la recuperación. Si el alumno utiliza técnicas de estudio en estas tres etapas de la memoria, su aprendizaje va a ser bueno, excelente. ¿De dónde se ha extraído todo esto? Del campo de la informática. Entonces, esa es la tercera teoría cognitiva. Ahora vamos a otro modelo de aprendizaje. Recuerden, estimados alumnos, que hemos visto ya el enfoque conductual de aprendizaje, hemos visto el enfoque cognitivo de aprendizaje, y ahora viene un tercer modelo, que es el modelo del aprendizaje observacional, planteado por Albert Bandura. Este modelo, vamos a ver, este modelo de aprendizaje también tiene otros sinónimos. Se le llama aprendizaje imitativo, también se le llama aprendizaje social y también se le llama aprendizaje vicario. Y últimamente incluso se le llama aprendizaje cognitivo social, que es el último término que ya se está usando, cognitivo social. ¿Qué nos dice este modelo? Que para poder aprender una persona no necesita de la experiencia directa, como es en el aprendizaje conductual y en el aprendizaje cognitivo. No, no es necesario la experiencia directa. Las personas aprendemos a través de la experiencia de otras personas, por la experiencia de otras personas. O las otras personas nos transmiten sus experiencias. Y también bajo ese esquema nosotros también aprendemos. Es como el alumno diría, por ejemplo, el alumno de la pre, diría, quisiera agilizar mis procesos de preparación. ¿Qué hago? De repente tengo un amigo, un familiar que ya ingresó a San Marcos y le pregunto, ¿qué hiciste tú para prepararte? ¿Cómo estudiaste? ¿Me puedes dar algunas pautas? O sea, mediante esa forma, la persona que tuvo la experiencia directa transmite su experiencia a otra persona. Entonces, ahí se está dando un aprendizaje observacional, imitativo o vicario, porque aprendemos a través de un modelo. Muy bien, para que se produzca este aprendizaje, entonces se requiere la observación y se requiere un modelo para que se dé este aprendizaje. Y este aprendizaje tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa de observación y la segunda ejecución. Observación, cuando una persona dice de repente, me gustaría hablar como esa persona, ¿no? Se expresa muy bien. Entonces, la primera etapa, apreciar el tipo de términos que esa persona está usando, la forma como vocaliza, el timbre de voz, es la etapa de observación. Y luego viene la etapa de ejecución. De repente uno ya en casa solito da un discurso, grabando ese discurso. Y para que se dé el aprendizaje observacional es importante un concepto, la retroinformación. ¿Qué es la retroinformación? Es esa instancia que nos da a nosotros información para ver si nos estamos acercando al modelo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo igual como el modelo? ¿Me falta mucho realmente? Entonces, la retroinformación o retroalimentación es clave para acercarnos al modelo. En el caso de ustedes, por ejemplo, el objetivo, el ingreso a San Marcos, ¿quién les da retroinformación, retroalimentación que les indica el nivel y su avance en su preparación? Lógicamente, los exámenes, la importancia que tienen los exámenes. El resultado de un examen te da esa información y te dice qué tan cerca o qué tan lejos estás de tu meta. Entonces, ahí tenemos el aprendizaje observacional de Bandura. Muy bien, ahora vamos a estudiar las estrategias de aprendizaje. Una estrategia es un método, un camino, una manera de cómo yo organizo los datos, cómo los proceso, cómo los asimilo.
Y el alumno de la Pre San Marcos está obligado a utilizar métodos, técnicas de estudio. Tiene que saber procesar la información, porque tiene bastante información, bastante datos. Y todo eso necesita ser asimilado. Entonces, lo más pronto posible tiene que tener técnicas de estudio. Muy bien, vamos a ver entonces las principales estrategias de aprendizaje. Bien, entonces vamos a abordar las principales estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias debe de usar un alumno? Ahí tenemos las siguientes estrategias. La primera se llama la estrategia de repaso, que es la estrategia básica, simple. ¿En qué consiste? Simplemente acá consiste en repetir literalmente la información. O sea, ejemplo de estrategias de repaso, cuando saco citas, ¿no? Con fichas, utilizo fichas y voy sacando citas. Copio conceptos, ¿no? Reproduzco fórmulas. A eso se llama repaso. Y ahí tenemos un repaso simple, que significa, ¿no?, una repetición simple y acumulativa, lo que les había señalado, y otra que es apoyo al repaso, en donde uno subraya con diferentes tipos de colores, plumones o resaltadores, los contenidos de lo que yo tengo que aprenderme, ¿no? Ahí quiero destacar, subrayar eso. Bien, pero eso es lo más elemental, el repaso. También hay otra estrategia, la estrategia de elaboración. Y elaboración significa ya relacionar la información que quieres aprenderte con esa información que tú ya sabes. Entonces, o como dice, ¿no?, como con los conocimientos previos, relacionar con tus conocimientos previos. Y ahí tenemos dos objetivos. Hay un proceso de elaboración simple y otro complejo. El proceso de elaboración simple se manifiesta cuando yo utilizo reglas mnemotécnicas, palabras claves. A veces hay información que uno tiene que asimilar, pero no tiene que cambiar ni una coma, ni un punto. Me piden a mí, por ejemplo, aprender o retener la información de los principales ríos de Europa, o si no, de repente, las capitales de los principales países del mundo. Entonces ahí yo tengo que repetir literalmente esa información. Como es bastante información, entonces ¿qué tengo que hacer? Una estrategia es aplicar reglas mnemotécnicas. Ahí se presentan los famosos acrósticos, ¿no? La primera letra de cada río, por ejemplo, ¿no?, formó una palabra. Muy bien. Entonces ahí estamos hablando de reglas mnemotécnicas. Otra regla mnemotécnica, por ejemplo, también son las rimas. Hablando, cantando. ¿No han visto ustedes cómo algunas profesoras, por ejemplo, de primaria, esos pequeñitos, de primero, segundo, tercer grado, no saben muy bien la tabla de multiplicar? Les cuesta trabajo aprenderse la tabla de multiplicar. Entonces la profesora muy inteligentemente les dice, ahora mejor van a aprender la tabla de multiplicar cantando, y le agregan un tono a esa manera de multiplicar, ¿no? 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. O sea, le van agregando un tonito, ¿no? Y eso le ayuda al alumno. En otro momento la profesora le dice, ¿cuánto es 5 por 5? Se olvidó el niño. La profesora, ¿qué le dice en ese momento? A ver, tararéalo, dale, ¿no? Y ya ahí recién se acuerda. O sea, es importante esta estrategia cuando se tiene que reproducir información literal. Te dicen, por ejemplo, tienes que aprender los elementos de la tabla periódica. Son más de 100 elementos, con sus valencias, sus símbolos. ¿Cómo te lo aprendes? Esa información, como es bastante, lo empaquetas en paquetes. O sea, todos los símbolos, todos los elementos que tengan una valencia, los que tengan 2, 3, 4, porque hasta 6 valencias hay. Y en cada grupo, de acuerdo al mismo alumno, acuérdate que es relacionando qué canción le encanta más a ese alumno y que le dé un tono.
lo va repitiendo, esos símbolos, dándole un tono, ¿no?, de la canción que más le encanta, más le gusta, y va a ser fácil de que rápido, ¿no?, retenga toda esa información. Otra técnica de procesamiento simple es el parafraseo. Ustedes ya conocen esta técnica, sí lo han hecho. Parafrasear significa decirlo con tus propias palabras. No como está ahí en el cuadernillo, sino con tus propias palabras. Utiliza tus propios términos. Ahora, existe también el procesamiento complejo. Y ahí ya implica un mayor esfuerzo. Ahí tenemos que hacer, por ejemplo, un resumen. De todo lo que yo he estudiado, hago un resumen. Siempre el resumen es una cuarta parte de extensión. Si yo tengo que aprenderme, por ejemplo, 6 hojas, todas esas 6 hojas, el contenido de esas 6 hojas lo tendría que hacer en 1 hoja y media. Siempre es el 25%. Otra técnica que ayuda también a asimilar información es utilizar analogías, metáforas. Qué importante es esto. Cuando a veces los conceptos son muy abstractos, la imagen viene en auxilio del alumno. Yo recuerdo que leí un librito de Watson y Crick. ¿Saben quién fue Watson y Crick? Los creadores del ADN. Dice que la Academia Sueca, a todos los premios Nobel que han ganado su premio Nobel en los distintos campos, les exige que escriban un libro de cómo fue su proceso creativo, cómo es que llegaron a crear, ¿no?, a aportar con ese nuevo conocimiento a la humanidad. Y Watson y Crick, ellos comenzaron a relatar ahí en su libro que cuando le pidieron que escribieran ese libro, ellos ahí decían de que una vez que habían hecho el descubrimiento del ADN, entonces ellos tuvieron un reto, dice. ¿Cuál era el reto? Ellos querían encontrar una imagen que con una imagen podrían ilustrar todo el conocimiento que ellos habían logrado en años de investigación. Y al final, después de 3 días de estar pensando en esa imagen, al final apareció esa bendita imagen. Y es esa imagen que está en todos los libros de biología, la doble hélice. O sea, con una imagen querían ilustrar ellos todo el conocimiento de años de investigación. O sea, la imagen ayuda mucho. Otro ejemplo de la importancia de las analogías, las metáforas. Un gran maestro en nuestro mundo occidental, Jesucristo. Jesucristo, para que sus discípulos entendieran conceptos éticos abstractos, ¿qué utilizaba? Como tú bien puedes apreciar, utilizaba las parábolas. ¿Y qué son parábolas? Son cuentitos cargados de imágenes. Y las personas entendían fácilmente, rápidamente. O sea, cuando no puedes entender un término, un concepto, grafícalo, hazlo en una imagen. Haz un gráfico. Concreta lo abstracto. Concreta lo abstracto. Eso ayuda a la comprensión. Muy bien, seguimos, otra estrategia. Ahí tenemos la estrategia de organización. ¿Qué significa esto? Significa que esa información que tú quieres aprenderla, tienes que transformarla, cambiarla a un nuevo código, a una nueva estructura, cómo tú le entiendes, cómo tú la has organizado esa información. Y eso implica que el alumno tiene que hacer, por ejemplo, cuadros sinópticos, por ejemplo, mapas conceptuales, por ejemplo, líneas del tiempo, cuadros de doble entrada. O sea, hay una infinidad de técnicas que nos ayudan a organizar la información. Entonces, ahí tenemos, como ya les he señalado, redes semánticas, uso de estructuras textuales. En mis clases, generalmente, yo trato de transmitir la información mediante cuadros sinópticos, para que el alumno lo entienda más fácilmente. Otra estrategia, supervisión de la comprensión. Supervisión de la comprensión significa evaluar la calidad del aprendizaje. Es decir, ya estudiaste, ya leíste,
¿Ya crees que lo sabes? Muy bien, ahora vamos a ver pues cuál es la calidad de tu aprendizaje. Y lógicamente para ver la calidad de mi aprendizaje, ¿qué tengo que hacer? Hacerme preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Resolver ejercicios, resolver problemas. Eso es básicamente llevar un control de la calidad de mi aprendizaje. Esa estrategia entonces se le llama supervisión de la comprensión. Luego tenemos una estrategia de apoyo. O sea, no es una estrategia que tiene que ver directamente con el aprendizaje, sino que es una estrategia que ayuda, facilita el aprendizaje. ¿Cuáles son esas estrategias de apoyo emocional, ¿no? O autocontrol emocional? Estas estrategias tienen que ver con que mejoran la motivación del alumno. Es decir, ¿el alumno cómo estudia? ¿El alumno estudia por un puntaje? ¿Por una nota? ¿O el alumno estudia porque quiere saber más? ¿O el alumno estudia porque tiene curiosidad? ¿O el alumno estudia porque quiere ser un experto en ese tema? Ahí te puedes dar cuenta el motorcito para aprender mejor, ¿no? ¿Tiene motivación intrínseca o tiene motivación extrínseca? Eso es bien importante. Si el alumno tiene motivación extrínseca por la nota, por el puntaje, dio la prueba, a la semana siguiente, a las 2 semanas, se olvidó de la información. Pero si uno aprende porque quiere dominar el tema, quiere ser un experto en ese tema, entonces la información siempre va a quedar ahí permanente. Allí también es importante lograr que el alumno maneje sus estados emocionales, bajar los niveles de tensión, de presión, de ansiedad, ¿no? Para poder procesar mejor la información. Entonces, esos son el tiempo, el uso del tiempo, la organización de nuestro tiempo. Eso también es bien importante, ¿no? Que sepamos planificar bien nuestro tiempo. Y entonces, si uno combina todas estas estrategias, la calidad de su aprendizaje va a ser bueno. El siguiente tema, esta ya es una estrategia que es la madre de todas las estrategias, ¿no? Que es la metacognición. El estudiante debería de apuntar a usar la estrategia metacognitiva. Y la estrategia metacognitiva significa ya hacer uso de las estrategias que habíamos señalado previamente, pero bajo estas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son? La estrategia metacognitiva significa evaluar tus procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprendo yo mejor? ¿De qué manera aprendo yo mejor? O sea, cuando una persona se hace ese tipo de preguntas, frente a qué cursos, qué técnicas debería estar utilizando. Entonces, cuando yo hago ese tipo de evaluación y regulo mis procesos de aprendizaje, ahí estoy hablando de la estrategia metacognitiva. La estrategia metacognitiva significa hacer consciente tus procesos de aprendizaje, hacer consciente cómo tú aprendes, evaluarte a ti permanentemente. Y lógicamente para desarrollar la estrategia metacognitiva hay algunos procesos. El primer proceso es planificar, proyectar. ¿Qué cosa dices cuando te pones a estudiar? Tengo 2 horas para estudiar. En estas 2 horas, ¿qué tema me tengo que aprender? ¿En qué nivel me tengo que aprender? Haces una proyección. La segunda estrategia, la estrategia de control o monitorizar, pero es de control. Estás estudiando y mientras vas estudiando te vas evaluando también igualmente y vas diciendo, ¿voy aprendiendo? ¿Por qué me cuesta aprender? ¿Me falta información? ¿No tengo información? Entonces, llevar un control también de lo que uno va leyendo. Y la tercera es la evaluación. Evaluar significa comparar lo que tú proyectaste al inicio de empezar a estudiar con el resultado final, ya después de 2 horas, 3 horas que has estudiado. ¿Qué aprendiste? Hacer una evaluación siempre. O sea, permanentemente, la metacognición es hacer evaluaciones permanentes de nuestras formas de estudiar, de aprender mejor. Y eso nos va a dar un salto gigantesco en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso que a la metacognición también se le conoce como aprender a aprender.
¿no?, que es un objetivo trascendental en el estudiante. Entonces, significa ser más flexible respecto a nuestros procesos de aprendizaje, utilizar la técnica apropiada para los contenidos apropiados. Muy bien, o sea, significa autorregularnos en ese sentido, ¿no? Bien, vamos con el último tópico, el aprendizaje autorregulado y cooperativo. ¿Qué significa el aprendizaje autorregulado? No hay mayor ejemplo sobre aprendizaje autorregulado, estimados alumnos, que lo que ustedes están experimentando. Ustedes están en un ciclo virtual que para tener éxito en este ciclo virtual se requiere de mucha disciplina y ustedes la tienen. Ustedes no necesitan que el profesor esté detrás de ustedes para ver qué cosas están aprendiendo, si están respetando sus horarios. O sea, ustedes mismos van regulando, van priorizando sus temas, la información. Ese es el aprendizaje autorregulado. Aprendizaje autorregulado significa tener estrategias metacognitivas, y no solamente tener estrategias metacognitivas, que ya les hemos señalado, sino también la persona, el alumno, va disciplinándose emocionalmente, va adquiriendo hábitos, va motivándose, va estimulándose para aprender. Entonces, el aprendizaje autorregulado significa unir la cognición, la afectividad, las emociones, manejar las emociones, manejar las conductas, los hábitos y manejar también el contexto. Entonces, todo ello significa el aprendizaje autorregulado. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo. Ese es otro modelo de aprendizaje muy interesante y que incluso de repente el sistema educativo tiene que llegar a este modelo, porque no hay mejor aprendizaje cuando los alumnos intercambian información, cuando los alumnos debaten, cuando los alumnos se miran a la cara de frente y están compartiendo información, debatiendo información. Por eso que acá les estoy mostrando un diseño de aula basado en el aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo, el personaje central, ¿quién es? ¿El profesor? No, eso es en la enseñanza tradicional. En el aprendizaje cooperativo, el personaje central es el alumno. El alumno es o sea, el alumno tiene que asumir responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Y mediante este modelo, ¿no?, entonces la responsabilidad recae en el alumno. Este modelo permite mejorar los logros académicos, permite mejorar las habilidades de los alumnos, habilidades cognitivas, habilidades intelectuales, habilidades de participación. El profesor solamente es un guía, un facilitador. Entonces, allí es este modelo que algún día esperemos que en nuestro sistema educativo se pueda implementar, porque demanda que en un aula no estén pues 35 o 40 alumnos, ¿no?, sino simplemente unos 20 alumnos, 15 alumnos. Muy bien, pues, estimados alumnos, con este tópico hemos terminado el tema sobre el enfoque cognitivo. Ahora empezamos con nuestra práctica. Empezamos, alumnos, con la práctica número 12 sobre aprendizaje número 2, enfoque cognitivo. Primera pregunta, dice así: una profesora que desea enseñar las figuras geométricas lleva a su clase diferentes objetos, una rueda, una pelota y un anillo. Decide entonces formar grupos con los alumnos y les brinda los objetos que llevó para que los observen y manipulen. Al final de la clase llegan a la conclusión que los objetos tienen en común una forma de círculo. La teoría del aprendizaje que utilizó la profesora es algo bien simple. Lógicamente, acá estamos hablando de un aprendizaje. Si el alumno va él mismo va explorando, todo se va centrando en el alumno. Lógicamente acá el modelo de aprendizaje se llama aprendizaje por descubrimiento.
partir de la experiencia concreta del alumno. Ese es el aprendizaje por descubrimiento. Segunda pregunta. En un taller de escuela para padres, el psicólogo empieza preguntando a los participantes sobre las pautas de crianza que conocen, haciendo uso del brainstorming o lluvia de ideas. Tras sistematizar las ideas de los padres, comienza su charla agregando contenidos novedosos. Señale qué teoría del aprendizaje utiliza el psicólogo. Como tú puedes apreciar, si el profesor en este caso, y el psicólogo, primero se interesa por saber qué cosa conocen los padres sobre escuela de padres, estilos de crianza, lógicamente está apuntando a conocimiento previo. ¿Y qué teoría habla sobre conocimiento previo? La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. La respuesta correcta entonces es la A. Tercera pregunta, dice así: un alumno preuniversitario utiliza cuadros de doble entrada para sistematizar la información de las clases. Además, antes de rendir el examen de admisión, aprende la respiración diafragmática que lo ayuda a mantenerse calmado en situaciones de presión. Señale las estrategias de aprendizaje utilizado. Hay dos conceptos claves en esta pregunta. Primero, utilizar cuadros de doble entrada. Esos cuadros de doble entrada, acuérdense, tienen información en dos direcciones, ¿no? Por decir, países de Latinoamérica, y esa es una línea de información. La otra información, Producto Nacional Bruto de cada país, antes del 2017 y después del 2017. Entonces, a eso llamamos cuadro de doble entrada. Como pueden estar ustedes apreciando, allí estamos ante una estrategia de organización, cuando utiliza cuadro de doble entrada, y si le dicen, utiliza la respiración diafragmática para mejorar la calma, para que te calmes un poquito, estamos hablando de autocontrol emocional. Entonces la respuesta correcta es aquella que comprende los enunciados 3 y 5. 3 y 5. La B, 3 y 5. Pregunta número 4. Cierto día, mientras Luis estaba trabajando en su laptop, esta se malogra. Entonces él busca en su celular un video tutorial donde un joven realiza paso a paso la reparación de una laptop del mismo modelo que la de Luis, que después de verlo procede a repararla, quedando esta operativa nuevamente. El aprendizaje se explica por la teoría puntos suspensivos que fue planteada por puntos suspensivos. No hay acá ninguna duda, ninguna confusión, la pregunta es clara y es evidente incluso. Acá estamos hablando de un aprendizaje observacional planteado por Albert Bandura. Al aprendizaje observacional también se le llama aprendizaje social, imitativo o vicario. Entonces la respuesta correcta en la 4 viene a ser la D. Pregunta número 5 dice así: señale la alternativa que relacione adecuadamente las estrategias metacognitivas, hacer consciente cómo yo aprendo. Y ahí están esas estrategias: planificación, control y evaluación. La planificación, ¿con cuál se relaciona? Obtuve 18 en mi examen, logré mi meta. No, ese vendría a ser evaluación. Esta semana estudiaré 4 horas diarias. Esta semana estudiaré 4, ya, esto es un rasgo de la planificación, ¿no? Hacer unas proyecciones. Control, obtuve 18 en mi examen, logré mi meta. No. C, la bulla en casa me desconcentra. Esto podría estar relacionado con esta estrategia de control. Es decir, ¿por qué lo desconcentra? Porque de repente no tiene una actitud activa de aprendizaje. No hace esquemas, solamente se dedica a leer nada más. Y evaluación, ya la parte final, ¿no? Los logros o las limitaciones que uno ha tenido. Entonces,
La respuesta correcta en la pregunta número 5 es la B. Pregunta número 6 dice así: en la clase de ciencias, el docente realiza varios ejercicios, los cuales cada vez se hacen más complejos. Carlos, al no poder realizar el último, termina por rendirse. En el trayecto de regreso a su casa, recuerda el ejercicio que no pudo terminar. De repente, logra comprender el tema y da con la solución. En este caso, diría, ¿no? En este caso, ilustra la teoría cognitiva del aprendizaje denominada o llamada, lógicamente, ahí tenemos nosotros un caso de insight, comprensión súbita. ¿Quién planteó este concepto de insight o comprensión súbita? La teoría de la Gestalt. Entonces la respuesta correcta acá en la 6 sería la E. La E. Pregunta número 7. Juan es un joven preuniversitario que tiene por costumbre recopilar los solucionarios de los últimos exámenes de admisión. Cuando le preguntan ¿por qué hace esto?, responde: los sábados que no tengo clases los resuelvo en 3 horas como si estuviera en un examen de selección, para así darme cuenta si estoy avanzando de forma adecuada. La estrategia de aprendizaje usada en este caso sería, evidentemente, este enunciado apunta a una sola estrategia, que es la estrategia que tiene que ver con la evaluación de la calidad de tu aprendizaje. ¿Cómo se llama? La estrategia de supervisión de la comprensión. La respuesta correcta, la D. La D. Pregunta número 8, dice así: al inicio no sabía cómo estudiar, ahora he aprendido a ordenarme mejor, ahora planeo de forma más adecuada lo que tengo que estudiar y compruebo si estoy aprendiendo o no. Me doy cuenta que soy un mejor estudiante. La cita hace referencia al término denominado, lo que más se acerca al enunciado, cuando las personas son conscientes de cómo aprenden y lo están regulando, tienen que regularlo. A esos procesos de aprendizaje se le llama la estrategia metacognitiva. Entonces tenemos la respuesta correcta, la C. Pregunta número 9. En un experimento realizado se detalla, entre comillas, un chimpancé estaba en una habitación en la cual se había colgado del techo una banana. Acá está el experimento de Kohler, lo han puesto el experimento de Kohler. Y en un rincón de las mismas se había dejado un bastón. Al principio el animal daba saltos una y otra vez para alcanzar la banana sin lograrlo, hasta que en un determinado momento el animal pareció, entre comillas, ver por primera vez el bastón, al cual sin embargo había mirado antes sin interés. Entonces, en lugar de volver a saltar el mono, utilizó el bastón para golpear la banana y hacer caerla, ¿no? Marque la teoría del aprendizaje que explicaría este caso. Un poco se está repitiendo la pregunta. Evidentemente, la teoría que habla sobre este tópico es la teoría gestáltica de Kohler, Kafka, bien, y Wertheimer, ¿no? Son los 3 psicólogos alemanes que plantearon esta teoría. Esta teoría es del año 1912. Muy bien, y finalmente la pregunta número 10, en un estudio realizado con niños se señala, algunas veces el mirar un solo programa televisivo violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista son los que más tratarán de imitar lo que ven. El impacto de la violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el comportamiento del niño. Cierra comillas. Marque la teoría del aprendizaje que explica mejor los resultados de este estudio. Es un enunciado relativamente fácil, ¿no? Lleva una sola respuesta. Bien, entonces la respuesta correcta acá tenemos el aprendizaje social de Bandura. No está acá ese nombre, pero está un sinónimo de esa teoría. Se le llama el aprendizaje vicario, o también se le llama aprendizaje cognitivo social, cualquiera de esos nombres. La respuesta correcta, la A. Muy bien, pues estimados alumnos, hemos llegado a la parte final, ¿no?, de nuestra práctica y nuestra teoría, ¿no?, y los exhorto a que sigan estudiando y revisando el video.
Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Adiós.